Desde el año 1963-64 hemos estado estudiando temas bien interesantes, pero hay algunos de ellos que por el tiempo de que disponemos no se pueden presentar ahora. Por ejemplo, estrés, desórdenes emocionales y enfermedad, que lo hemos estudiado bastante y en algún momento lo podemos esto presentar. Podría ser, por ejemplo, en la reunión de ICA que vamos a tener pronto. Y hay otro aspecto también que se relaciona mucho con lo que voy a tratar ahora, que es la práctica clínica, para mejorar la práctica clínica, que también es bien importante. Los doctores Renato Alarcón y el doctor Alberto Perales invitaron tiempo atrás, como ustedes recuerdan, al doctor Jerome Frank, y tuvimos la oportunidad de hacernos grandes amigos con él y haber tenido varias reuniones, por ejemplo, en la Universidad de Johns Hopkins, a donde estaba trabajando, para tratar de un tema importantísimo también, que es la psicoterapia en la práctica clínica, que también todo eso yo ofrezco presentarlo entonces para la reunión de ICA. Hoy día vamos a tocar un tema que también es bien interesante. Es una propuesta para mejorar la nomenclatura, la clasificación y el diagnóstico de las enfermedades, tomando en cuenta sus síntomas y síndromes, o sea, conjuntos de síntomas, signos, lo que el paciente presenta al examinarlo, ya sea directamente o con aparatos especiales, y factores determinantes de enfermedad. Desde el nacimiento de la clínica moderna en el siglo XVII, las enfermedades han ido siendo nombradas y clasificadas de acuerdo con el progreso en el conocimiento de sus manifestaciones y sus causas. Para tal efecto, Sydenham, que fue un gran clínico internista inglés en el siglo XVII, tomó en cuenta las manifestaciones externas de las enfermedades. Por ejemplo, diferenciaba diferentes procesos con manifestaciones diversas en el cuerpo. Estudió profundamente, por ejemplo, el problema de la gota, con, por supuesto, depósito ahí en muchos tejidos de exceso, por ejemplo, de ácido úrico. Morgagni, en el siglo XVII y XVIII, Bichat, en el siglo XVIII y principios del XIX, y Virchow, en 1821-1902, propusieron sucesivamente como causa de enfermedades lesiones de órganos, porque Morgagni, cuando un paciente fallecía por causa de la enfermedad que había tenido, hacía necropsia y encontraba lesiones en órganos. Entonces él hablaba de lesiones en órganos. Pero Bichat se dio cuenta después de la importancia de los tejidos también. O sea que habían lesiones en tejidos. Y Virchow, por supuesto, fue un gran creador de todo lo que se ha conocido sobre el estudio de las células y la importancia de las células. Müller, Magendie y Bernard, acá están con sus años de trabajo, con sus contribuciones en fisiología, sentaron las bases para poner en evidencia causas biofísicas
y bioquímicas. O sea que poco a poco se ha ido aportando una serie de factores que se han ido sumando para llegar mejor a un buen diagnóstico. Siguiendo otra línea, el gran investigador Pasteur francés, Koch y sus colaboradores abrieron el camino hacia la comprensión del papel de microorganismos en la génesis de enfermedades. Como todos sabemos, Pasteur hizo importantísimas contribuciones en la comprensión del papel de microorganismos. Koch hizo estudios profundos sobre la tuberculosis también. Y finalmente, Charcot, Freud y Pavlov hicieron valiosos aportes en lo que respecta a la acción de factores psicológicos. Teniendo en cuenta esta breve revisión histórica, es fácil comprender el porqué de las diversidades de los nombres que han recibido las enfermedades y sus clasificaciones. Realmente uno ahí ya comienza a comprender por qué los nombres que se han puesto a las enfermedades han ido cambiando tanto y qué cosas se puede hacer en este sentido. El referirse, por ejemplo, a estreñimiento crónico, úlcera duodenal, colitis microscópica, linfoma, síndrome de intestino irritable, brucelosis, histeria, enfermedad de Alzheimer, etc., es muy comparable a cómo se mencionaban sustancias químicas tales como azúcar de Saturno, flores de bismuto, mantequilla de arsénico, yeso de París, materia perlada de Querquingius, muriatos, sal admirable, etc., antes de la reforma de la nomenclatura lograda por Lavoisier en los siglos XVIII. Él vivió corto tiempo porque, a pesar de haber hecho esta gran contribución a la clasificación de las sustancias químicas, él desgraciadamente murió en la guillotina, por supuesto en el sistema de guillotina, porque al mismo tiempo que hacía grandes investigaciones, por ejemplo en relación con química, él también se le había atribuido el cobrar impuestos a la gente. Entonces esto causó un odio tremendo y por eso de cobrar impuestos murió pues Ojalá que si hacemos también cambios en toda esta nomenclatura de la clínica no vaya a terminar también en la... Bueno, esperamos que no. El obvio desorden en la nomenclatura y la clasificación de las enfermedades es considerado un problema clínico que debería resolverse. Tengo, por ejemplo, libros importantísimos que tratan sobre toda la filosofía de este problema y consideran que la nomenclatura y la clasificación de las enfermedades ahora es un caos tremendo. Tengo libros nuevos que ponen así como clasificación de las enfermedades un caos tremendo, atroz, que hay que corregir. Eso es lo que nos ha ido entusiasmando en ir encontrando sistemas un poco más coordinados, un poco más regulares. A continuación, menciono una propuesta que he hecho tratando de mejorar el diagnóstico de los procesos que afectan a nuestros pacientes. El ser humano es un todo indivisible para mantenerse como ser humano, pero haciendo diferentes tipos de estudios se puede encontrar estructuras anatómicas, EA, procesos fisiológicos, biofísicos y bioquímicos, y también procesos psicológicos
que, como ya les he dicho, son importantísimos. El ser humano vive en su medio ambiente sin poder influenciar mucho sobre el medio ambiente, que es el medio ambiente natural. Estamos sujetos a la acción del frío, el calor, la sequedad, la humedad, la altura, por ejemplo, cuando uno sube a mucha altura. Y hay también el ambiente artificial o cultural, que es el ambiente que ha sido creado poco a poco por el ser humano para mejorar sus relaciones con el medio ambiente en general. Las enfermedades, esto es una cosa que también hemos podido precisar bien al final, voy a mencionar cómo nos inspiramos en eso. Las enfermedades no tienen una causa, sino múltiples causas, o mejor, múltiples factores determinantes, que actuando en conjunto y relacionándose entre sí, dan lugar a enfermedad. Cuando se habla de factores determinantes de enfermedades, se habla en general de etiopatogenia. Hay muchos libros donde, si se revisan, se va a encontrar la etiopatogenia, pero no se separa lo que es la etiología de la patogenia, pero hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, en la clasificación de las enfermedades, una gran contribución de Gregorio Marañón es el diagnóstico etiológico, pero él todavía no había entrado en lo de patogenia, o sea, el diagnóstico también patogénico. Los factores etiológicos pueden ser externos, estamos separando etiología arriba y abajo, como ustedes pueden ver, patogenia. Los factores etiológicos externos son, por ejemplo, físicos: el frío, el calor, la sequedad, la humedad, la baja presión atmosférica. Todo esto influye sobre el estado de salud. Factores químicos, tóxicos, venenos, hipovitaminosis, etc. Biológicos, como ya hemos mencionado también, virus, bacterias y parásitos patógenos. Sociales, el hacinamiento. Cuando las personas viven con hacinamiento, entonces hay mucho más posibilidad de contagio, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, o sea que y también esto influye sobre factores psicológicos, por supuesto. Ponemos a los factores psicológicos como externos e internos, porque como vamos a ver después, en parte los factores psicológicos se deben a acciones externas, pero también internas en nuestro cerebro. Y hay factores etiológicos internos, que es lo que forma la constitución, predisposición genética, congénita y adquirida, y capacidad de resistencia frente a factores agresivos. Y los factores patogénicos, que los separamos, o sea, todo lo que he presentado al principio, son factores etiológicos, y ahora entramos a factores patogénicos: alteraciones fisiológicas, anatómicas y psicológicas. Y entonces ya la enfermedad se está produciendo. No se trata solamente de influjo de factores externos muchas veces, sino que ya la enfermedad está comenzando a ser tal, o sea, enfermedad realmente. Y aparecen síntomas, que es lo que la persona siente y que expresa a nosotros los médicos cuando conversamos con ellos, y los signos también, que son lo que encontramos cuando examinamos cuidadosamente a nuestros pacientes. Un factor bien interesante, bien importante, es de enfermedad dolencia, que esto fue movido en forma muy importante con los grandes profesores Carlos Alberto Seguín y Honorio Delgado. La enfermedad es
lo que el médico puede encontrar al examinar a un paciente, pero también es importante darse cuenta de cómo la enfermedad influye sobre la persona para producir lo que se llama dolencia, o sea, el sufrimiento ya también mental. Un ejemplo que siempre lo he puesto cuando presentaba esto es un día que estaba en el consultorio, día de verano, hacía bastante calor y de repente viene un joven ahí a la puerta, nos saludamos, le di la mano y las manos estaban heladas, frías completamente. Entró, tenía 20 y tantos años de edad y comenzó a contarme lo que tenía: dolor de origen colónico, flatulencia, estreñimiento alternando con diarrea, o sea, una serie de cambios, una serie de cosas. Pero acá me dijo una cosa que era muy importante. Me han dicho que de repente tengo solamente lo que se llama colon irritable, todo esto, pero mi padre, que tuvo los mismos síntomas, hace algún tiempo falleció con cáncer de colon. Entonces, doctor, no vaya a tener yo también cáncer de colon. Entonces, para tranquilizarlo, le dije: me parece que no, la sintomatología es mucho más leve de lo que se presenta en estos problemas de cáncer de colon. Además, vamos a estudiar cuidadosamente su problema para ayudarlo bien. Y todo esto lo levantó bastante espiritualmente hasta que efectivamente confirmamos que no tenía una enfermedad grave. Pero acá está en forma muy clara esta relación enfermedad-dolencia que los médicos tenemos que tomar muy en consideración. Como lo hemos precisado varias veces, diagnosticar no consiste solamente en dar un nombre a la enfermedad que presenta un paciente y tampoco solamente en diferenciarla de otras similares, o sea, hacer diagnóstico diferencial. Etimológicamente, la palabra diagnóstico deriva del griego dia, a través, y nosein, conocer. O sea, esto es conocer o dilucidar en la forma más completa posible los factores determinantes de una enfermedad a partir de los síntomas y los signos, incluyendo resultados de exámenes auxiliares solicitados, observados en el paciente que está aquejado por la enfermedad. Por eso hicimos una propuesta. Sería interesante tratar de buscar una clasificación de las enfermedades tomando en cuenta el síntoma o los síntomas que tiene, el síndrome, o sea, conjunto de síntomas o síndromes, y el signo o signos que como médicos encontramos cuando vamos examinando cuidadosamente a nuestros pacientes. Y entonces hay que pensar acá en lo que ya hemos expuesto antes, que son factores determinantes etiológicos y patogénicos. Y esto nos permite también entrar muchas veces, como nos ha sucedido con esta práctica, en la investigación, porque muchas veces se conocen algunos factores etiológicos, por ejemplo, pero no se tiene claramente un diagnóstico patogénico exacto. Entonces, eso nos permite, al encontrar cosas que faltan en el diagnóstico total, entrar a hacer investigación y progresar poco a poco en la comprensión de los problemas. Les pongo, por ejemplo, acá un ejemplo. Paciente que presenta por historia clínica síndrome de flatulencia. Hemos estudiado bastante la flatulencia desde el año también 1963-64,
con eructos, meteorismos, sensación de distensión abdominal por gas y expulsión de gran cantidad de gases por vía rectal. Y síndrome de dispepsia, con sensación de llenura epigástrica postprandial, vinagrera, regurgitaciones, náusea, vómitos, dolor epigástrico postprandial y por examen físico, signos de distensión y timpanismo abdominales. Al percutir el abdomen, uno encuentra donde hay acumulación de gas, porque cuando no hay mucho gas, el sonido es seco, pero cuando hay presencia de gas, entonces se encuentra gran timpanismo ahí. Y luego, mediante profundización de la historia clínica y realización de exámenes auxiliares, escogidos considerando las manifestaciones externas presentes, se ponen en evidencia mala absorción de lactosa, yardiasis, uno encuentra Yardia lamblia, blastocystis hominis, que son parásitos que encontramos frecuentemente en la práctica clínica, incremento de la fermentación intestinal por bacterias colónicas. Esto lo estudiamos sobre todo con la hija del doctor Humberto Álvarez Bianchi. Creamos unos aparatos bien sencillos, porque en ese tiempo no teníamos grandes cantidades de dinero para hacer investigación, y nos dio gran resultado el uso de aparatos sencillos, y hasta ahora lo seguimos usando para estudiar la fermentación intestinal en la persona, poniendo a heces en diferentes condiciones, pero no vamos a cubrir todo esto completamente. Y sensibilidad de las bacterias fermentativas a medicamentos antimicrobianos. Ansiedad y depresión, si la persona tiene esto, y esofagitis por reflujo gastroesofágico, que además de relacionarse con los síntomas de vinagreras y regurgitaciones, al estar unida con los otros síntomas del síndrome de dispepsia, origina con ellos aerofagia, que también la aerofagia contribuye a producir una acumulación de mayor cantidad de gas. Aparte de lo que hemos hablado antes de la fermentación y todo esto, también la aerofagia es importante. Con toda esta información lograda, el manejo del problema del paciente va a ser obviamente mucho más efectivo. O sea que vamos a comprender la existencia de una serie de factores sobre los cuales uno puede actuar y mejorarla. Para terminar, les menciono consecuencias valiosas que hemos ido acumulando de esta propuesta. Del acuerdo con la nueva orientación de medicina centrada en la persona, que un excelente alumno que tuvimos, ahora el doctor Mesich, ha estado haciendo un movimiento a nivel mundial sobre la medicina centrada en la persona. Respeto a todos los aportes de grandes figuras de la medicina ya mencionados. Nos ha hecho estudiar también mucho más historia de la medicina. Permite ver con claridad los vacíos que aún existen en el conocimiento de factores determinantes etiológicos y patogénicos y la necesidad de llenar esos vacíos con productos de investigación. O sea que nos ha ido impulsando a través del tiempo a hacer continuamente investigación. Experiencias personales y reflexiones que me han ido llevando progresivamente a la concepción que he expuesto, enseñanza de grandes profesores, por ejemplo René Gastromendi Velarde, que me hizo mucho más clínico ahí, internista, el doctor César Romeo Celada, Azañedo, el doctor Víctor Zamora Castro, un gran cardiólogo también que nos ayudó, inclusive hasta creándonos, consiguiendo dinero, como sabía que nos gustaba la investigación, ahí nos hizo un lugar a donde podíamos hacer investigación con aparatos formidables para hacer esta investigación. Y también mi gran profesor, el doctor Frederick Steinman,
que era de Viena, y estaba en Chicago cuando yo fui a Chicago para hacer mi residencia en gastroenterología, y a él le debo mucho, muchísimo. Interés por historia y filosofía de la medicina, incrementado por conversaciones con los profesores Honorio Delgado y Javier Mariátegui. Tuve la suerte también, un buen día, después de haber estado hablando de historia y estudiando, me dijo, ¿y por qué no enseñas ya historia de la medicina? Le digo, profesor, yo soy recién acabo de dejar de ser alumno de esto, y si viene, por ejemplo, un historiador de la medicina del extranjero, me voy a sentir miserable, ¿no? En comparación con lo que él sabe. En España hay unos historiadores de la medicina, pero formidables. ¿Qué ocurrencia? Me dijo, tienes que entrar ahí y mover en estudiantes el interés por historia de la medicina, y el doctor Honorio Delgado me hizo pues entrar en esto. Interés por el tema de la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, que es interesantísimo, despertado en mí por un profesor de la Universidad de Huamanga, a donde fui invitado para dar conferencias por el doctor Roger Guerra García alrededor del año 1973. Concepciones progresivas sobre la multicausalidad de todo lo que ocurre en nuestro universo. Hay personas que creen que lo que aparece en nuestro universo se debe a un solo factor. Cuando uno se pone a estudiar profundamente la cosa, se encuentra que hay múltiples factores, siempre. Y una visión multifactorial de la medicina y dedicación constante por este interés que nos despertó todo a la investigación clínica. Entonces, esto es lo que quería presentarles ahora, y si ustedes tienen, por supuesto, ideas sobre los diferentes temas que la doctora Pilar Massetti también ha tomado en cuenta, que su aporte ha sido pero realmente interesante, y si alguna de las cosas que he dicho también ustedes quieren hacer preguntas o dar sus ideas, me dicen, por supuesto, si están en desacuerdo completamente conmigo, yo no me molesto en absoluto por eso. O sea que eso lo dejamos de aquí en adelante. Pilar, podemos de repente pasar ahí a recibir preguntas, ideas o conversar sobre algunos temas.